tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabemos en qué momento esté viendo este video. Es un gusto para mí tenerlos acá en estos momentos. Mi nombre es Arario Martínez. Hoy en nuestro segundo episodio, Descubriendo la Cultura, les hablaremos un poco sobre las historias y las zonas arqueológicas del estado de Oaxaca. Para eso tenemos un invitado especial que nos hablará sobre el tema, con el tema de nuestras culturas, ya que creemos que es importante para nuestras nuevas generaciones. Con ustedes, el joven Diego Francisco Matadamas. Hola, Navani, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Queremos que nos cuentes sobre las historias de las zonas arqueológicas. Sí, claro, es un gran tema muy importante, muy extenso, muy bonito, ya que, pues, como tú bien lo mencionaste, es algo que últimamente se ha estado perdiendo. Ya las nuevas generaciones o no les interesa o simplemente no se habla de esto en las escuelas, en los lugares que, bueno, son los que más se presentan estos temas. Creemos que también es importante para aquellas personas que no son del estado, no son de esta parte de la región, y para poder darnos a conocer un poco, ¿no? El cómo, pues, nuestra cultura, pues, también tiene que ser reconocida en algunos aspectos, en algunos otros lugares, ya que incluso por algunas instituciones es reconocida como patrimonio. Para mí es algo muy importante, muy bonito y también muy preciado. Sí, ya que pues ya tenemos una gran cultura en gastronomía, en tradiciones. Es importante que las personas nos conozcan un poco más. Así es. Y pues qué mejor que hablando de lo que más nos representa, ¿no? Las grandes historias. Sí, claro, como oaxaqueños que somos. Y bueno, ¿cómo te nace a ti el interés por la cultura de las zonas arqueológicas? Bueno, para mí desde chiquito siempre me ha interesado todo este ámbito. La historia ha sido una de mis materias en las cuales más me he destacado. Desde principios, pues bueno, el saber de nuestras raíces es importantísimo, el saber de dónde venimos y a dónde vamos es algo que considero importante más en cada persona. Y hablando de nuestro estado, bueno, es un estado con una cultura increíble, variada, diversa, rica en muchos aspectos. E inclusive pues, tenemos fiestas dedicadas a ella, como podría ser la Guelaguetza y algunas leyendas que se cuentan a través de la historia. Es más el hecho de curiosidad, de saber de nuestros orígenes y de las fantásticas historias que serán el amor que nace en mí por este tema. ¿Cuál es la historia más popular que te ha interesado? Bueno, la historia más popular y la que más se cuenta creo que sería la que ha estado inclusive en el emblema de algunos de nuestros gobiernos pasados, como algunos de los gobiernos estatales, la de Donají. La historia de Donají, que incluso se relata el día anterior al lunes del cerro en el auditorio de la Guelaguetza, la cual narra la historia de una princesa que se da como tributo o método de paz de estas, como tú bien sabes, dos grandes matrices, dos grandes pueblos, que era entonces Achila, Zapoteca, y Monte Albán, que era la Mixteca. Entonces se da como ese pacto de paz, de acuerdo, y como ella, pues, a pesar de que siempre extrañaron su pueblo y se relata muy bien la historia de la interpretación de ballet que se da en el auditorio, como ese amor que tiene por su pueblo, esa gran pasión que tiene por su hermandad, por su cultura, por todo, la obligan y la hacen quedarse a manos de cautiva de los mixtecas. Entonces, entre toda esa historia, se relata una historia de amor muy linda entre ella, que es Donají, la princesa, y un guerrero, Mucán. Entre ese choque de ambas culturas, bueno, se da esta increíble historia de amor, en la cual, después de que ella abandona su pueblo, su tierra, y como es cautiva de ellos no se quedan solamente con eso, van y regresan y la intentan rescatar, pues no es perteneciente o no es solamente una víctima de guerra, va por ella, la rescatan y es en ese rescate la cual ella termina falleciendo, porque ese era el brutal acuerdo y recordemos que en esas épocas pues era así, casi la vida de las personas no era tan importante y más si se había dado como un acto de paz. Entonces ella termina pereciendo a manos de los aztecas al intentar rescatarla, intentar salvarla. Y bueno, su amado, el guerrero Nucano, el cual, si nos vamos a la historia, significa fuego grande.
este personaje pues devastado por la tragedia, porque no ha quedado consumada, va y la entierra en lo que hoy es el río Atoyac. A riberas de este río se queda su cuerpo y nos cuenta la historia que esto es más leyenda que verdad, que en uno de esos días de primavera uno de los campesinos que rodaban por ahí ve un fantástico lirio postrado en las orillas del río, y como al intentar desenterrarlo con tal calma, con tal delicadeza por la cual rescatar esa bella flor, es de donde surge el emblema que tanto hablamos, la cabeza de Donají, y por aquí, bueno, por estas partes de la oreja, saliendo todavía atrás, la raíz o de donde nace o brota este lirio. Esa es una de las leyendas más fascinantes, más hermosas, y por las cuales, bueno, una historia de amor entre ellos que ya quedaría a criterio de cada quien decir es leyenda o es verdad. Bueno, es interesante todo lo que nos cuentas. ¿Tú sabes el significado del nombre de la princesa Donají? Sí, si nos vamos a la traducción del zapoteco, que es de donde nace su nombre, significa alma grande. E inclusive, bueno, dado por esta historia que se nos da, también nos viene recordando todo el amor que ella sentía por su pueblo, por su tierra, y cómo cada día extrañaba el estar aquí, el quedarse con sus parientes, y cómo ese amor, ese gran espíritu que ella tenía se ve reflejado en su nombre, alma grande. Era una gran guerrera. No, era más que nada una gran persona y un gran amor que sentía por los suyos. Bueno, así es. Bueno, en esa historia que me relatas, ¿sabes qué rutas existían? ¿Qué rutas comerciales existían? Oh, qué buen punto que tocas y qué gran aporte a esta historia. Sí, claro. Como te dije anteriormente, estas dos grandes civilizaciones, la zapoteca y la mixteca, que convivían en aquellos tiempos, tenían rutas comerciales, las cuales empezaban primeramente en Monte Albán para salir y atravesaban algunos de nuestros lugares que hoy conocemos como San Martín Mexicapan, San Juan Chapultepec, que si recordamos después de la conquista se le agrega el nombre de un santo, los cuales representarían pues el santo que se adoraría en aquellas partes. San Juan, el nombre de San Juan Bautista, el santo que de ahí se adora, y Chapultepec, que ya era una tierra reconocida y que hablaba acerca de el Cerro de Chapulines, que sería traducido al español. De ahí atravesaría Jojocotlán, que si no mal recuerdo su traducción sería lugar de azucenas o plantío de azucenas. De ahí atravesaría lo que hoy conocemos como Cuilapan de Guerrero y finalmente a Sachil. Esas eran rutas que atravesaban los antiguos pueblos para poder llegar a intercambiar productos. Si tú bien sabes, si eres de aquí, te podrás confirmar que aquí siempre los jueves se establece un mercado. Pues ese mercado, tú bien sabes que aquí llegan e intercambian desde animales, productos de la canasta básica, verduras, frutas, etcétera, hasta algunos otros bienes. Ese mercado ha existido desde hace miles de años, cientos de años, y esas eran las rutas que se tenían que llegar para intercambiar en esta clase de mercados que se preservan hasta hoy en día. Y esas rutas que venían desde esas comunidades hasta lo que hoy conocemos como Sachil, la vía de Sachil. Interesante todo lo que nos cuentas. En tus relatos que nos dices, ¿tú sabes dónde quedan los restos de la princesa Donají? Según, bueno, más que la historia, nos cuentan que se encuentran en el que hoy conocemos como el convento de Cuilapan de Guerrero. Te digo más que por la historia porque no es 100% verídico que ahí se encuentren sus restos. Esto es una leyenda y según lo que cuentan las personas es que están enterrados ahí los restos tanto de Donají como de Nucán, su amante de aquellas épocas. Pero algunos registros indican que eran de caciques de la época, los cuales se les otorgaron esos nombres. O bueno, después de evangelizados fueron otorgados esos nombres y de ahí que queden esas tumbas. Te digo que daría a criterio de cada quien si creer que esa es la tumba original o donde descansan los restos de Donají o de caciques de la época. ¿Tú recuerdas a qué edad murió? ¿O si tuvo descendencia? Según cuenta la historia que no tuvo descendencia, fue dada muerta antes de poder quedar o bueno, procrear un hijo. Bueno, ya que nos mencionas sobre Sachila, ¿tú sabes el significado de Sachila? ¿Qué significa Sachila? Sí, hay varias interpretaciones, hay varios nombres. El nombre de zapoteco significa cuna de zapotecas,
o cuna de la zapoteca, que es de la cultura pues, de donde surgió este lugar. Pero hay otras interpretaciones que dicen que, bueno, traducidas del náhuatl, significa lugar de la silla. Entonces quedaría pues ver cuál es la original o cuál es la que encaja. Pero hay dos posibles nombres: lugar de la silla y cuna zapoteca. Bueno, hablando de eso, tú te has dado cuenta que hay un búho que se representa. ¿Tú sabes qué significa? Sí, este búho está mayormente presente, o bueno, es visto principalmente en la que hoy es el comúnmente conocido como el Cerrito, como los locales conocen como el Cerrito, o la tumba de Sachila. Este búho está impregnado en una de las tumbas de Sachila, y para los antiguos residentes de este lugar era un acompañante de las criaturas de la noche o de los muertos. Este búho, si bien recordemos, el animal en sí solamente sale de noche e incluso emite un chillido, el cual ellos creían que anunciaba malos tiempos. Ellos decían que con ese chillido tenías que tener cuidado porque el chillido del búho significa que venían malos tiempos, o que cuando salía en la noche, pues este mismo acompañaba a aquellos que ya no se encuentran con nosotros o a aquellas criaturas que solamente aparecían en la noche. También sabemos que el búho no solo está en la zona arqueológica, bueno, está dibujado también en la iglesia principal. No sé si tú sabías algo sobre eso. Bueno, si bien recordemos, después de la conquista viene la evangelización de aquellos pueblos, en donde se tiene que dejar de lado todas estas ideas de dioses, de creencias, de los originales creencias que tenían nuestros antepasados. Y entonces recordemos que tenemos que construir iglesias para evangelizar, tenemos que construir un lugar para que ellos vieran y creyeran en lo que hoy conocemos como el cristianismo. Entonces, para un método para que ellos pudieran llegar a creer en el cristianismo era enfocarse en sus creencias que ya tenían establecidas, en este caso el búho. Y también, si mal no recordamos, uno de los métodos más, por así decirlo, repugnantes de los españoles fue crear esas mismas iglesias con aquellos templos que ya existían, es decir, con las pirámides que ya estaban establecidas en esas épocas, utilizar sus mismos materiales y utilizarlos para las iglesias. Es muy probable que entre algunos de esos ladrillos que se encuentran cerca de la iglesia haya algún tallado, algún manuscrito, algo que todavía nos dé más información, pero que esté ya hecho parte de alguna de las paredes. Por eso algunos de los métodos, y también tenemos registro de cómo cuando la evangelización llega a México, es una manera de protesta el que pongan sus ídolos, sus dioses en ese lugar. Es como decir, yo no quiero seguir a tu Dios, yo tengo mis creencias, por eso pongo a mi Dios en ese lugar, no al tuyo. Es un método de rebeldía, digamos, o inclusive de mantener su propia cultura. Sí, claro, cada quien tiene diferente cultura. Bueno, ¿tú nos puedes contar algo sobre el Mictlán? Bueno, hablando, como bien retomamos con el ámbito del búho, el Mictlán, aunque algunos historiadores creen y algunos no, que el búho es la misma representación de Mictlantecutli. Mictlantecutli es el que conocemos como, bueno, el dios azteca, más que nada azteca, y retomando todo esto, el dios del inframundo. Algunos creen que es la representación, es el mismo dios, Mictlantecutli, el dios de los aztecas, el búho para los zapotecas, el mismo dios de la muerte. Algunos dicen que no, y algunos dicen que es otra variación o es un dios completamente diferente. E incluso algunos creen que aquí no se adoraba a Mictlantecutli. Mictlantecutli es el dios, bueno, uno de los dioses que predomina, uno de los dos más grandes inframundos que existían para la cultura más que nada azteca. Como te digo, algunos de los historiadores de aquí de Sachila dicen que no se adoraban esos tipos de dioses aquí, pero algunos dicen que no es así y que nada más solamente son las mismas creencias, pero con diferente nombre o con diferente representación. Mictlantecutli tenía pues varias pruebas para aquellos que transitaban el mundo de los muertos para poder llegar a lo que conocían o decían ellos era el descanso eterno, como para nosotros sería el purgatorio, por así decirlo, hablando de un tema cristiano. El purgatorio sería lo mismo que hablar del Mictlán, y el descanso eterno sería como tu ida al cielo o al infierno. Nos mencionas que hay un segundo inframundo.
¿Tú sabes cuál es el segundo inframundo? Sí, son relatos, bueno, que se hablan de que hay dos tipos de inframundo, el Mictlán y otro que va más especializado, uno más abajo del Mictlán, que va hablando sobre el dios del agua. El dios del agua, más que nada para los aztecas, es conocido, popularmente conocido como, más que nada conocido como Tlaloc. Tlaloc decía que tenía un inframundo para aquellos que eran nada más elegidos por él. Para que tú fueras elegido por Tlaloc, debías de morir de dos maneras: por un rayo en una tormenta o ahogado en algún mar, río o lago. Esas eran las dos maneras de llegar al inframundo para Tlaloc. Y tú estarías directamente, como por así decirlo, en un pase o un invitado especial o llamado por Tlaloc, los cuales no tenías que subir las diferentes etapas del Mictlán. Era como algo reservado porque muy pocas personas podían, bueno, murieron de esa manera en la antigüedad, ya que, bueno, la probabilidad de que te caiga un rayo es muy baja, si la probabilidad pues de también de morir ahogado es muy baja. Entonces ellos creían que esas maneras de morir pues eran reservadas para aquellas personas que eran especiales o llamadas por Tlaloc. Es muy interesante toda esta plática, todo lo que nos cuentas. Sabes mucho del tema. Otro relato que tú digas, este es un relato importante que me gustaría que todos sepan. ¿Cuál sería? Otra historia que tú digas, esto es algo muy interesante, muy profundo. Hay una historia más que nada pegada a, bueno, a nuestra cultura como mexicanos, que es, tú ya sabes, la religión católica. No. Y una de las leyendas muy populares aquí en México es La Llorona. Hay una historia que habla acerca sobre que La Llorona no es como la conocemos. La historia de La Llorona cuenta de que tú, si conoces la historia de La Llorona, era una mujer que se enamora de un español. El español, bueno, la deja y ella por despecho va y tira a sus hijos a un río. Entonces, al momento de querer buscar a sus hijos, termina penando, gritando: ¡ay, mis hijos! Bueno, la historia que se cuenta, que es la original, por así decirlo, o la que se cuenta más anterior a la historia esta que conocemos de La Llorona en sí, es que La Llorona es una diosa que busca a sus hijos perdidos, es decir, a los que creían en ella. Antes de que existiera el Tepeyac, como si bien lo conoces, el lugar donde descansa la Virgen de Guadalupe, habían peregrinaciones a ese lugar con el mismo nombre, el Tepeyac. Ese lugar, antes de la llegada de los españoles, se hacían peregrinaciones a la diosa del maíz, si no mal recuerdo. Y aquella diosa decía que era exclusiva para ellos y que para que por favor les bendijera todo el año que seguía, hacían peregrinaciones, pedían por ella y llegaban y daban ofrendas al cerro del Tepeyac. Entonces cuenta la leyenda que una vez que se da la conquista, ese lugar es utilizado para, como bien te dije y como vemos en el ejemplo del búho, se utilizan los mismos lugares que ellos visitaban para poder evangelizarlos. Entonces, cuando se usa el cerro del Tepeyac para el descanso de la Virgen de Guadalupe, y donde se le aparece, según la leyenda, a Juan Diego en su vestido que llevaba y cómo aparece de él pues, la imagen de la Virgen, pues entonces se utiliza ese mismo lugar para poder evangelizarlos y que sigan haciendo las mismas peregrinaciones, pero a otro Dios, a la Virgen de Guadalupe. Cuenta la leyenda que la diosa, al sentirse total y completamente despreciada por su pueblo, olvidada por su pueblo y despechada por el hecho de que ha sido reemplazada por un dios extranjero, baja y empieza a deambular por lo que hoy conocemos como la Ciudad de México, pidiendo por sus hijos, por aquellos a los que una vez a ella adoraron, y cómo queda en penumbra, olvidada. Y esa, según esta historia de La Llorona, la cual baja y grita: ¡ay, mis hijos!, no buscando a sus hijos de carne y hueso, sino a aquellos en los que una vez creyeron en ella. Interesante, mira, yo no sabía eso. Yo sabía la historia de otra manera, de que La Llorona pues había enterrado a sus hijos, bueno, ahogado a sus hijos, pero fue por una persona, pero no sabía que era por cierta choque cultural. Exacto, no sabía que se trataba de eso. Igual, no sé si tú en tu relato que leíste o que estudiaste,
Sabes que ahí en las zonas arqueológicas había muchos sacrificios. ¿Tú sabes de los sacrificios? Sí, hay alguna información que relata que para poder llegar al descanso eterno se tiene que cruzar por las 9 fases del Mictlán. El Mictlán se divide en 9 fases. La primera, que es el cruzar un terreno custodiado por Xoloscuincles. Si recuerdas, el Xoloscuincle es un perro de tamaño mediano, el cual pues no tiene pelo. Esta representación de Xoloscuincle es más que nada el cómo tú trataste a los animales en vida. Si tú fuiste bueno con los animales, cuidaste de animales, si no, pues tuviste malas actitudes hacia ellos, ellos te recompensarán y te ayudarán a cruzar esa primera fase. Después de cruzar esa primera fase, se da otra fase, la cual es una donde hay montañas, cerros, de las cuales tú tienes que tener cuidado, si no, terminarás siendo aplastados por ellos. En la tercera fase es una etapa de sufrimiento para aquellas almas en las cuales tienes que atravesar un camino de obsidiana. Si mal no recordamos, la obsidiana es una piedra volcánica súper filosa y que con el más mínimo contacto hace cortes perfectos en la piel. Era una tortura. También atravesamos la cuarta fase, la cual eran como caminos o senderos en los cuales estaban total y completamente, congelados, y aquellas personas tenían que cruzar por esos caminos lo más rápido posible antes de, bueno, quedar atrapados en esa fase. La 5 habla sobre el camino a un sendero o una montaña, y si no se cruzaba a tiempo, había vientos tan fuertes que podían regresarte hasta la primera fase. Después de eso vienen un sendero en los cuales tenías que ir con cuidado acerca de flechas que salían de ambos lados del sendero. Estas flechas cuentan la historia que era la representación de las guerras en vida. Es decir, fueron flechas perdidas que llegaron o que son las que terminaron con mucha gente durante estas guerras y que llegaban hasta el Mictlán. Las 7 son jaguares que tenían la función o tenían que acabar con aquellas personas e incluso abrirles el pecho y sacarles el corazón. Para la octava fase tenían que atravesar un río, el cual eran como las almas que no lograron llegar al descanso eterno y tenían que llevarte contigo al fondo del río. Y para la novena fase era una neblina. La neblina nos habla de las decisiones que tomaste en vida. Tenías que reflexionar si sobre las decisiones que tomaste en vida fueron buenas o malas, y en base a esas decisiones salir de la novena fase para llegar al descanso eterno. Los sacrificios que tú mencionas ayudaban a estas personas a tanto saltarse algunas fases del Mictlán como sobrepasar algunas otras. Algunas personas de calibre importante en la sociedad cuentan la historia que no cruzaban las 9 fases del Mictlán. Podían empezar en la quinta, podían empezar en la primera, o en la séptima, en la octava, o incluso en la novena. Eso dependiendo del rango que tenías en la sociedad. También, no solamente se sacrificaban animales que ayudaban a la persona a cruzar el Mictlán, sino también personas, que eran los allegados a esta persona. Más que nada, varones de la época, o personas o reyes importantes. Y junto con los sacrificios, se daban ofrendas, ya sea tanto de oro, como de vasijas, alimento, o cosas que le pudieran ayudar a la persona a cruzar el Mictlán. Pues está muy interesante todo este tema de la cultura, de la zona arqueológica, de todo lo que nos cuentas. Bueno, pues muchas gracias, Diego, por tu tiempo, por tu dedicación, el tiempo que nos dices en este video. Es muy importante lo que nos contaste, hay muchas cosas que yo la verdad desconocía. Eso de que nos cuentas, de fomentar también, que fomentas la lectura, la importancia de la cultura que tenemos, ya que en nuestras generaciones pues relativamente se está perdiendo todo eso. ¿Cómo te sentiste al contarnos todo esto de las historias? Bueno, para mí es una gran experiencia el contarlo, ya que bien decían que si aprendiste algo, la mejor manera de demostrarlo es compartiéndolo, ¿no? O enseñando. Y pues creo que este es un buen momento para decir que no solo se queden con esto, que también investiguen, busquen, aprendan e inclusive descubran, curioseen con lo que puedan.
porque a veces uno puede mentir o puedes creer algo que la verdad no es absoluta de una persona. Entonces esta es una invitación para aquellas personas que también les interesa, quieran aprender o estén empezando en este mundo, también empiecen, conozcan, descubran, ya que pues muchas veces nada más nos quedamos con lo que vemos en internet, en algún libro o con lo que nos enseña un maestro, y no se trata de eso. El conocimiento también debe de venir de otras maneras, de experimentación, de fracasos, de descubrirlo de alguna otra manera, de verlo y aprender, de verlo en un libro, en tal vez una película, o en este caso un podcast, o en algún meme de internet. El punto aquí es que no solo se queden con esto, que también investiguen, el despertar nuevamente la curiosidad, el no solamente buscar en Wikipedia, el salir, descubrir, creer y sobre todo pues apasionarse, ya que esto que nos rodea es de donde nacimos, es nuestra tierra y es parte de lo que nuestros ancestros nos han dejado. Esto es una invitación para todos aquellos que también no saben de nosotros, les interesa nuestra cultura, les interesa esto a lo que nosotros orgullosamente le llamamos Oaxaca, y que no solo se compone de dioses y de leyendas, sino de la sangre y de aquellos guerreros que una vez habitaron nuestra gran tierra. Bueno, amigos, fue Diego Matadamas, nos contó un poquito de los relatos históricos de nuestra zona arqueológica. Bueno, mi nombre es Arario Martínez, como me presenté al principio, y nos vemos en nuestro siguiente video. Gracias.